Jaun-andreok, COVID-19 dela eta, areto barruan bete behar diren osasun segurtasuneko neurrien berri emango dizuegu orain, zuen eta guztion segurtasunerako. Señoras y señores, a continuación les informamos de las medidas de seguridad sanitaria COVID-19 que se deben cumplir dentro de la sala, por su seguridad y la de todos y todas. Nahitaezkoa da maskara erabiltzea ekitaldi osoan. Eskuak sarri garbitu. Gorde segurtasun tartea. Adi, debekatuta dago aulkiak mugitzea, segurtasun tartea mantentzeko daude eta horrela banatuta. Mesedez, komunen erabilera egokia egin, beraietan seinalestatutako edukiera errespetatuz. Es obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el acto. Mantenga higiene frecuente de manos, mantenga la distancia de seguridad. Por favor, está prohibido mover las sillas, están distribuidas para mantener la distancia de seguridad. Hagan, por favor, un uso adecuado de los baños, respetando el aforo señalizado en los mismos. Mila esker zuen laguntzagatik. Muchas gracias por su colaboración. Egunon danori. Bueno, me voy a quitar la mascarilla, que parece que me dan permiso para eso. Buenos días y gracias por acompañarnos a esta jornada en la que hablaremos de gestionar, de medir para gestionar y de la incorporación del impacto en la gestión de las entidades sociales y en la contratación pública y también de la inversión de impacto. Eskerrik asko, inpaktua txertatzea gizarte erakundeen kudeaketan eta kontratazio publikoan jardunaldi honetara etortzeagatik. Espero que estéis bien. Me alegra además que nos veamos en esta sesión aquí. Lo comentábamos antes del inicio, que es también una sensación positiva poder estar en esta sala. También algunos nos seguís por streaming, señal de que poco a poco también vamos avanzando en la lucha contra la pandemia y con un panorama más esperanzador gracias al nivel de vacunación que estamos alcanzando. Bueno, quiero empezar con algo que seguramente sabéis. BBK es una fundación bancaria. Somos propietarios del 57% de las acciones de Kutxabank y hacemos inversiones en empresas del territorio. Y con los ingresos hacemos obra social. Todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en Vizcaya. En BBK llevamos más de un siglo con el compromiso de mejorar el bienestar, la cohesión social y el crecimiento económico en el territorio de Vizcaya. Y hay un dato que nos llena de orgullo y es que somos la obra social más grande por habitante del Estado. Y en este sentido trabajamos en 4 ámbitos en el marco estratégico actual. Trabajamos, en primer lugar, en el ámbito de la igualdad, de la inclusión y de la participación social, tratando de favorecer la integración y el bienestar de las personas que por distintos motivos están en riesgo de exclusión. Trabajamos como segundo foco en la cultura, con un claro objetivo de facilitar el acceso a la ciudadanía y reforzar el valor social de la cultura. En tercer lugar, trabajamos en el foco de sostenibilidad y medio ambiente y, sobre todo, en la sensibilización hacia el cambio climático y en un modelo de sociedad más sostenible. Y, por último, trabajamos también para favorecer el empleo, el talento y el emprendimiento. Y, en nuestro caso, con un foco en el emprendimiento social y la inversión de impacto, apoyando modelos de negocio que generan riqueza y empleo en Vizcaya, pero que también dan respuesta a los retos actuales y que tengan un componente social y medioambiental en su misión. Para nosotros, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda de Transformación Global 2030 forman el marco de referencia tanto en lo relativo a nuestra filantropía como a las inversiones de impacto. Queremos ayudar a lograrnos a través de nuestros proyectos, de programas, de nuestra red global, entre la que estáis, y de nuestras inversiones, impulsando proactivamente la innovación social y el desarrollo económico y social. ¿Y por qué fomentamos esto desde BBK? Naciones Unidas ha marcado la inversión anual necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en esa Agenda de Transformación Global 2030 en una cifra 6 trillones de dólares anuales de media. La cifra igual es difícil de imaginar, pero con lo que se dedica en la actualidad
desde gobiernos, desde entidades, nos sale en negativo una cuenta de 2,6 trillones de dólares anuales. Y este déficit ha crecido debido a la crisis generada por la pandemia. La actual crisis del COVID, como digo, nos aleja aún más de estos objetivos de desarrollo sostenible y, según Antonio Guterres, secretario general de la ONU, todo lo que hagamos durante y después de esta crisis debe hacerse con un fuerte enfoque en la construcción de economías y sociedades más equitativas, más inclusivas y sostenibles y que sean más resilientes a las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros desafíos globales a los que nos enfrentamos. Y ahí quiere y debe estar BBK. Para hacer frente a esta necesidad, ha emergido en todo el mundo una respuesta que aplica herramientas innovadoras para solucionar los problemas sociales y medioambientales, la economía de impacto, que busca la transformación del sistema económico hacia una economía más sostenible. ¿Y qué es la inversión de impacto? Pues hasta ahora las inversiones que hemos realizado, que se han realizado, se realizaban bajo el binomio rentabilidad-riesgo. La inversión de impacto pone un nuevo enfoque, incorpora un nuevo enfoque en el que las decisiones de inversión no solo se mueven por esa esperada rentabilidad, que también, pero también exigen ese otro elemento que es el impacto, convirtiéndose en ese trinomio rentabilidad, impacto, riesgo. En BBK creemos que la inversión de impacto y el emprendimiento social son herramientas clave en la construcción de esa consecución de la Agenda 2030. Y, además, no lo decimos nosotros. Sir Ronald Cohen, que es conocido como el padre del capital riesgo británico y el padre de la inversión social, afirma que la inversión de impacto supondrá un mercado de más de 30 trillones de dólares en 2030. Y que es el único mecanismo capaz de movilizar la financiación y el talento necesarios para alcanzar esa Agenda 2030 y esos objetivos de Naciones Unidas. Y en este camino de movilizar esa inversión de impacto, trabajamos y contamos con el apoyo de colaboradores y hoy especialmente con grandes aliados como SpainUp, el Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto, del que formamos parte desde sus inicios en 2018 como agente clave para la promoción de la inversión de impacto a nivel estatal. Por tanto, en este contexto de objetivos y metas claramente definidos y de programas alineados hacia esa consecución, consideramos que es especialmente relevante medir y maximizar el impacto que generamos. Necesitamos demostrar que nuestras estrategias contribuyen a cambios positivos y sostenibles en beneficio de la sociedad y hacerlos también extensibles a nuestros colaboradores. Y este cambio de paradigma, que hace que las organizaciones dediquemos también más tiempo y más recursos a medir y comunicar el impacto que generamos en nuestra actividad, creemos que no solo se da en entidades como nosotros, las fundaciones o entidades del tercer sector social, que también nos acompañáis hoy, sino también se debe dar en empresas y también se da en instituciones públicas. Y hoy también lo veremos, porque así nos lo pide también la sociedad y también todos nuestros grupos de interés. A continuación, José Luis Ruiz de Muniain nos presentará con mayor detalle qué es SpainUp y cómo podemos empezar a medir el impacto en nuestras organizaciones. Posteriormente tendremos también una mesa redonda con invitados especiales que nos ayudarán a profundizar en la necesidad de incorporar la medición de impacto, tanto en la gestión de entidades y empresas sociales como desde la administración pública. Todos agentes en los que es de vital importancia poner en valor esa aportación al territorio, al entorno y aún más en este momento en el que necesitamos más que nunca trabajar unidos para dar respuesta a esos grandes retos a los que nos enfrentamos. Gure gonbidatu guztientzat oso garrantzitsua da inguruari egiten dion ekarpena nabarmentzea. Are gehiago, horrelako une batean, hau daukagun une honetan, inoiz baino gehiago behar bai dugu elkarrekin lan egin erronka handiei erantzuteko. Espero dut gaurkoa inspirazio eguna izatea guztiontzat. Espero que disfrutéis hoy y que sea un día también de inspiración para todos. Muchas gracias a todos, eskerrik asko guztioi.
Ahora, ahí está. Egunon decía, buenos días a todos, muchas gracias a Nora y gracias a BBK, a la Diputación Foral de Vizcaya y al conjunto de agentes sociales y económicos que nos acompañan hoy en esta sesión. Bueno, a mí en primer lugar decir que me hace mucha ilusión volver a esta sala. Hace 2 años y medio que estuvimos aquí, precisamente cuando todavía el país, España, no se había adherido al GSG que se mencionaba anteriormente, y estuvimos aquí precisamente hablando de la demanda de capital de impacto. Desde el SpainNAP, que somos el Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto, entendemos que el impacto no es sino un mercado que cuenta con una oferta de capital, una demanda, una intermediación y siempre con unas políticas públicas favorables a todo este proceso. Como digo, aquí estuvimos hace 2 años y medio y hablando específicamente de la demanda. ¿Por qué? Porque pensamos que Vizcaya y Euskadi en general cuentan con una economía social y un tercer sector muy potente y donde pensamos que es un entorno muy favorable precisamente a la experimentación de este tipo de esquemas de inversión de impacto, de contratación de pago por resultados y demás. Aquel proceso que inició en mayo de 2018 y culminó en junio de 2019, culminó precisamente con la constitución del SpainNAP, del cual, como decía Nora, BBK es miembro fundador. Y bueno, tuvimos la suerte, la gran suerte de contar con nosotros. Yo creo que fue de los pocos actos a los que acudió personalmente Sir Ronald Cohen, padre de la inversión de impacto. Y desde entonces, básicamente, venimos trabajando en una hoja de ruta muy clara y definida que gira en torno a 3 grandes bloques. El rol del sector financiero, el rol del sector empresarial y el rol del sector social. Como digo, siempre enmarcado bajo unas políticas públicas favorables. Y cómo desde estos 3 ámbitos se pueden promover nuevos esquemas público-privados que persiguen básicamente la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. A partir de estos 3 tipos de agentes, por así decirlo, nosotros venimos trabajando en una serie de recomendaciones desde el SpainNAP a través de grupos de trabajo, task forces que hemos llamado. Uno de ellos orientado hacia la movilización de capital público y privado hacia el impacto, hacia proyectos ya sean de emprendimiento social, pero también de pymes y también de grandes compañías que tal vez no nacieron con ese propósito de impacto, pero que lo que vemos es que lo que marcan las tendencias mundiales es que hay un claro viraje hacia la sostenibilidad, hacia ese sector del impacto, ¿no? Y ahí, pues, visionarios como nuestro presidente global, Ronald Cohen, pues lo deja muy claro, efectivamente, ya aventurándose a dimensionar esto en un mercado global de 30 trillones de dólares en 2030, ¿no? Este grupo de trabajo, como digo, para movilizar capital público y privado, se ha estructurado en torno a una serie de objetivos. Y desde el SpainNAP tratamos siempre de profundizar en la temática. Pensamos que la inversión de impacto ya queda entendida, por así decirlo, y lo que queremos ya es abordar es cómo escalarla y cómo construir este mercado. Desde el punto de vista de la movilización de capital, durante más de 1 año y medio hemos estado trabajando en 3 subgrupos de trabajo orientados, uno, a la vehiculación o a la estructuración de vehículos financieros para este propósito, utilizando capital catalítico que llamamos, que básicamente es capital o bien filantrópico o bien público, que lo que busca es apalancar más capital privado orientado hacia el impacto. Entonces, bueno, en este sentido hemos publicado un documento, yo creo que relevante a este respecto. En segundo lugar, hemos trabajado también
en la democratización, por así decirlo, de los productos financieros de impacto. ¿Qué sucede? Que durante los últimos años probablemente solo personas de una renta media alta podían acceder a este tipo de productos financieros. Lo que nosotros buscamos desde el SpainNav es que esto sea accesible a toda la sociedad. Y de ahí hemos trabajado en un documento mostrando buenas prácticas de cómo comercializar o distribuir, y aquí evidentemente las entidades financieras, y vuelvo a recalcar la importancia de un grupo como es BBK y Kutxabank, pues puede liderar ese papel también, ¿no? Y en tercer y último lugar, que es lo que vengo a hablar hoy principalmente, es cómo medir y gestionar ese impacto. Al final, lo que diferencia de una inversión de impacto es la medición y la gestión de ese impacto y la intencionalidad. Como veis, seguimos una hoja de ruta que culminó en este caso concreto en este informe. Para aquellos que nos estén siguiendo en streaming se lo pueden descargar y es un documento de carácter muy práctico que lo que busca es animar a entidades públicas, privadas y sociales, y esto es muy importante, esto no va solo orientado hacia el sector privado, sino también hacia el sector público inversor, a cómo de manera muy práctica adoptar una serie de estándares para llevar a cabo esa medición del impacto. Esto, como digo, resultó en este documento que tiene como objetivo último, como veis en pantalla, maximizar el impacto, sí, pero con integridad. Porque es verdad que, bueno, esto no es una moda porque ha venido para quedarse y precisamente por eso pues hay muchas entidades que se están subiendo al carro, bienvenidas sean, pero nuestra labor desde el SpainNav es preservar o tratar de preservar esa integridad del impacto. Que cuando alguien diga que hace impacto, de verdad esté haciéndolo. ¿Y por qué? Porque el impacto, al fin y al cabo, es multidimensional, ¿no? Hablamos de impacto, se puede generar impacto en el ámbito ambiental, en el ámbito social, pero también en el ámbito de la buena gobernanza, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener muy claro que hay distintas dimensiones cuando uno habla del impacto. Es dinámico, no se trata solo de medir en un punto concreto en el tiempo, se trata de gestionarlo. Si se gestiona, como se hablaba antes, Nora, en la segunda mitad del siglo pasado, después de la gran crisis del 29, es cuando en el entorno financiero se empezó a hablar de la gestión del riesgo de las inversiones. Lo que nosotros promovemos es que empecemos también a gestionar el impacto, que es esa tercera variable, el trinomio que se comentaba anteriormente. Materialidad, aquí también tenemos un debate importante, ¿no? Materialidad o doble materialidad desde el punto de vista inversor. ¿Esto impacta solo al planeta y a la sociedad o impacta también a la cuenta de resultados de una compañía? ¿Cómo se integra eso en el proceso de gestión de los negocios o en el proceso de gestión de las entidades sociales? Y por último, la contribución. Y eso también genera un debate interesante en torno a la atribución. ¿Cuál puede ser realmente la contribución o la atribución de un proyecto? Entonces, ahí es muy importante establecer métricas muy definidas y una comparabilidad respecto a grupos de control que han llevado a cabo una determinada intervención versus otros que no lo han llevado, ¿no? Para tratar de dar respuesta a este conjunto de preguntas, desde el SpainNav, como decía, hemos publicado este toolkit que básicamente, y no me quiero extender mucho, establece una serie de principios básicos que son los que veis en pantalla. Transparencia, siempre incluir a los beneficiarios, nunca olvidarse del beneficiario último. Que tenga un coste proporcional y razonable. Y esto es verdad que es algo complicado porque muchas empresas y compañías o entidades sociales ya tienen suficiente como sobrevivir y más en los tiempos que corren como para además meter una variable más que es medir y gestionar el impacto, lo cual evidentemente conlleva de una inversión en recursos humanos, principalmente de las organizaciones dedicados y especializados en esta materia, ¿no?
Y al hilo de eso, evidencia. Necesitamos estándares y evidencia. Necesitamos datos. Algo que yo creo que, por suerte, en los últimos años y gracias a las tecnologías, está evolucionando muchísimo y hoy en día es más fácil conseguir datos y evidencia de lo que era hace 20 años, ¿no? Todo esto lo hemos enmarcado en torno a 10 pasos, que es lo que hemos llamado el ciclo de medición y gestión del impacto del NAP, y que cuenta con 2 ejes que no siempre están alineados, que es la estrategia de las organizaciones versus la contabilidad de las organizaciones, ¿no? En este sentido, no sé si se verá, pero bueno, en este sentido, el toolkit ha tratado de profundizar mucho en cómo integrar esta medición y gestión del impacto en el proceso de inversión, ¿no? Ya sea de una entidad pública o privada. Tienen que ir de la mano, no pueden ser estrategias separadas, sino que el impacto tiene que ir integrado en la gestión y la contabilidad de las organizaciones, con el fin último, una vez más, como decíamos, de que estemos hablando del trinomio de riesgo, rentabilidad e impacto. Esto tiene que estar también muy conectado con los principios operativos de gestión del impacto, como decía, gestionar el impacto, no solo medirlo, y que al final y al cabo también conlleva, cuando realizamos una inversión, en un momento dado queremos desinvertir, ya sea para volver a invertir en el territorio, en empresas o para hacer la obra social, como es el caso de BBK. Pero en cualquier caso es importante tener siempre muy claro el exit, esa salida, esa desinversión y el impacto que se ha generado en ese proceso. Y para todo tanto para el proceso de inversión como para lo que es la gestión, como decía, hemos establecido estos 10 pasos que no voy a enumerarlos ahora porque creo que nos extenderíamos y, como digo, el informe los detalla muy bien. Y por último, y esto también es importante porque es realmente el marco conceptual sobre el que estamos trabajando en el SpainNAP, y me atrevería a decir que empieza a ser un marco conceptual que ha emergido a nivel global con mucha fuerza, y es el marco, digamos, de la economía de impacto que comentábamos antes también. La economía de impacto entendemos que cuenta con 3 intencionalidades, la A, la B y la C. La A responde en inglés a avoid, que es evitar. No se trata, se trata de, como mínimo, cualquier inversión debe evitar generar una huella negativa en la sociedad o el planeta. Eso es el mínimo. O sea, por debajo de eso pensamos que las empresas o organizaciones que no respeten este criterio están abocadas a la desaparición en 20 años. En segundo lugar, y ya nos vamos aproximando al impacto, a la inversión de impacto, es la B, de beneficiar las partes interesadas. Aquí es donde se mueve todo el entorno de las nuevas inversiones con criterios ESG, inversión socialmente responsable, etcétera, donde una compañía, aunque no esté dedicada en su ADN al impacto, pues sí cuida mucho de su entorno, ¿vale? Cuida mucho de que sus trabajadores o su sociedad pues tengan acceso a determinados bienes, servicios, facilidades, en fin. Por lo tanto, ahí se trata de, como decimos, querer hacer el bien, me importa, quiero hacerlo y lo hago en la medida de mis posibilidades, ¿no? Y sobre todo, conozco los hechos de mis acciones. Y en tercer y último lugar, y aquí es cuando ya entramos, veis que las flechas se empiezan a torcer, aquí ya entramos en materia y es la contribución. O sea, cómo una inversión contribuye, o sea, tiene como objetivo contribuir a dar solución a un problema social o medioambiental. Al mismo tiempo, evidentemente, que genera un rendimiento que permite, como mínimo, la sostenibilidad económica de la entidad y de ahí pues, podrá tener mayor o menor retorno económico. Y eso también va en función de los perfiles de riesgo de los inversores y, bueno, no todos somos iguales, ¿no? Y lo importante es un poco mencionar que todo el mundo es bienvenido en este
marco conceptual en este espectro de capital, ¿no? Y bueno, lo que veis al final, a la derecha del todo, es interpretar el impacto, que es, oye, yo llevo a cabo una inversión, pero es que además establezco una serie de mecanismos, estándares y métricas que me van a permitir medir y gestionar ese impacto y, en última instancia, que es un tema que está a debate, es incluso monetizar el impacto social que estamos generando. Ahí hay algunas metodologías como el SROI, el Social Return on Investment, y otras que están cada vez más empujando en ese sentido, ¿no? Aquí pues, hay dos tendencias a nivel global, quien habla de la monetización del impacto o quien habla simplemente de la cuantificación. Las dos son igualmente respetables. Desde el SpainNav abogamos por que si queremos movilizar al sector financiero hay que monetizar. Pensamos que hay que poner cifras monetarias al impacto que se genera. Y es posible, y como digo, por suerte cada vez hay más datos disponibles. De hecho, creo que lo importante, lo complicado hoy en día ya no es acceder a los datos, sino saber interpretarlos y explotarlos. Por lo tanto, bueno, este es el marco conceptual en que nosotros estamos trabajando e impulsando, que responde al marco del IMP, el Impact Management Project, que es un marco conceptual promovido por el GSG a nivel global y donde 32 países de todo el mundo, los NAPs, nosotros somos el SpainNav y luego hay otros 32 países, están trabajando en esta línea, con más de 3.000 entidades, fundaciones, entidades financieras, empresas que están empezando a adoptarlo. Ojo que esto no deja de ser un marco conceptual, esto no son métricas concretas, pero lo que ha conseguido esta iniciativa es agregar a los principales estandarizadores, por así decirlo, a nivel mundial. Estamos hablando desde el GIN, la Red Mundial para la Inversión de Impacto, pero también la OCDE, el PNUD, en fin, una serie de organizaciones que durante los últimos 10 años han empezado a ponerse de acuerdo o a consensuar sobre cuáles son los principales estándares a este respecto. Y no me quiero extender mucho más, yo creo que ya he cumplido con mi tiempo, así que, como decía, el informe que recoge pues, todo esto que os acabo de contar está disponible aquí y bueno, pues sin más, muchísimas gracias a todos, eskerrik asko, un placer. Gracias. Empezamos ahora con la mesa de reflexión. Adelante. Bueno, buenos días. Tengo el placer de moderar esta mesa con unos invitados de excepción. Nos acompañan hoy de Diputación Foral de Vizcaya Elizabeth Echanove, diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ramón Bernal, director de la Antegi Batuak, entidad referente en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, y Pedro Silva, director de la compañía de movilidad sostenible Vegas Motor, la primera en fabricar motores eco homologados para camiones y autobuses urbanos. Eskerrik asko y bienvenidos. Decíamos al inicio de esta sesión que estamos en un momento en el que cada vez es más importante medir el impacto que estamos generando a través de nuestras actividades. Los esfuerzos por hacer que nuestras organizaciones sean cada vez más sostenibles están muy presentes en nuestro día a día, ¿no? ¿A qué creéis que se debe? ¿Cuáles son los factores que están acelerando estas nuevas formas de gestionar y de hacer en las empresas y entidades? Eskerrik asko, bedekari gonbidapenagatik eta egun on guztioi lehenik eta behin.
A ver, yo desde Diputación Foral de Vizcaya, ya con el programa de gobierno tenemos un compromiso y un reto prioritario que es el empleo y es el empleo de calidad, unido también con el alineamiento a las ODS, a la Agenda 2030. Entonces, yo destacaría fundamentalmente, hay otras herramientas que pueden servir al cumplimiento de estos objetivos, sobre todo que marcaba que son el empleo y un empleo de calidad. Las herramientas que fundamentalmente nos sirven son las propias políticas que ejercemos sobre nuestro personal, el empleo público, cómo contribuimos a ese empleo público de calidad y, en segundo lugar, obviamente tenemos que referirnos a la contratación pública. Como sabéis, bueno, las ofertas públicas de empleo son las herramientas fundamentales con las que contamos las administraciones públicas para contribuir a esa generación de empleo, a ese empleo de calidad. Y en este sentido se está haciendo un esfuerzo grandísimo por adaptar los perfiles que en un futuro breve y cercano y ya debido a esta transición digital en las que ya estamos todos inmersos, de adecuar esos perfiles a los requerimientos, a los nuevos retos de la administración pública. Pero, sobre todo, se está haciendo un esfuerzo también de dotar de estabilidad, de una formación adecuada a esas plantillas y de reducir esas tasas de trabajo, pues bueno, más temporal. Eso es un poco por donde estamos trabajando. También querría destacar el esfuerzo importante y a conciencia que está llevando a cabo la Diputación Foral de Vizcaya para insertar a personas con discapacidad intelectual en sus estructuras. Ya se ha realizado una OPE en la que 5 personas con discapacidad intelectual ya forman parte de nuestro personal y también tenemos comprometidas otras 5 en las próximas OPEs que se celebrarán a lo largo de este año. Se ha intentado concienciar a los ayuntamientos del territorio también de explicarles la iniciativa, también se les ha dado la oportunidad para, si quieren coger a personas que pudieran quedar en bolsa, incorporarlas a sus organizaciones. Bueno, estamos muy concienciados con esta inserción de este tipo de personas. Y también quería remarcar la labor que se está haciendo con los jóvenes. Pensamos que es importantísimo, a través de los programas en prácticas, acercar los currículos de esas personas jóvenes estudiantes a las necesidades que tiene la Administración. Necesidades, como les decía, que han cambiado a lo largo de estos últimos 10 años y van a cambiar muchísimo en un futuro donde las demandas de una administración digital, también presencial, pero sobre todo digital, son crecientes, como saben. También en ese sentido estamos apostando por la promoción del talento, ¿no? Tenemos una iniciativa que se llama Vizcaya Cátedra y en esta iniciativa tenemos una colaboración abierta con la UNED, pero también con universidades europeas y americanas para que los jóvenes del territorio puedan obtener becas para la formación en el extranjero. Esa es la primera herramienta, la del empleo público interno a nivel de casa, digo. La segunda herramienta fundamental en manos de la Administración es la contratación. También se llama contratación responsable, también se la conoce como contratación estratégica. ¿Y por qué se utilizan estos calificativos para denominarla? Porque tiene como objetivo, a lo largo del proceso de contratación, sobre todo en 2 momentos, o bien en el momento de valorar las ofertas o bien en el momento de ejecutar un contrato, la Administración, además de conseguir la prestación que quiere, que puede ser un servicio, un suministro o una obra, a través de la inclusión de estas cláusulas, indica al adjudicatario que finalmente resultará ganador de un concurso público el modo, el cómo quiero que tú me ejecutes este contrato. Es decir, yo necesito una prestación, pero a través de la inclusión de estas cláusulas tenemos un efecto transformador en ese tejido empresarial que al final resulta adjudicatario y la Administración, a través de esas cláusulas, le va a indicar el modo. No me vale solo que me lo hagas, quiero que me lo hagas con esas condiciones. Y estas cláusulas, como les digo,
que pueden ser de índole social, medioambiental o que pueden tener el objetivo de promover cualquier otra política, pues eso es un poco la razón de ser de su inclusión. Y bueno, en este sentido, un poco lo que comentaba el ponente que me precedía, pues bueno, para nosotros es importantísimo, una vez ya sistematizada la inclusión en los distintos procedimientos de contratación que realizamos, el siguiente paso en el que estamos trabajando ya buru belarri, como se dice, es la evaluación de ese impacto. Realmente el impacto que producen en la sociedad, el cambio que generan, la inclusión de esas cláusulas de carácter social y medioambiental. Es un poco. Verónica. Entonces, como comentabas, Elizabeth, ese foco o esa intencionalidad, ¿no?, de generar ese empleo de calidad, empleo estable, empleo inclusivo, empleo joven. Hablabas también de esa contratación estratégica, responsable y ese rol transformador que tenéis desde la Administración, ¿no?, para hacer extensivos estas nuevas formas de hacer estos nuevos modelos. Interesante. Vemos que la Agenda de 2030 y los ODS vuelven a estar muy presentes. Sí. Cuéntanos, Ramón, ¿cómo lo veis desde la Antegui? Bueno, nosotros llevamos en este tema por la propia personalidad social que tiene nuestra entidad muchos años y, bueno, da gusto ver ya, no sé, lo plural que se ha convertido este tema. O sea, ha habido siempre una forma de gestionar como muy dicotómica. O sea, las empresas, la cuenta de resultados y las empresas sociales, algo que era como muy narrativo. Y ya se ve que a nivel general y las iniciativas que están saliendo lo que está haciendo es que todas las organizaciones se tengan que gestionar desde una visión más elevada que la meramente económica. O sea, la parte económica, esa visión que ha habido siempre desde el punto de vista del accionista, porque las empresas parece que al final eran solo la cuenta de resultados y el beneficio, pero ese beneficio es el que se lleva al accionista. Entonces, vamos a poner un ejemplo, es el generar empleo en la cuenta de pérdidas y ganancias es un gasto que aparece entre corchetes como negativo, ¿no? Entonces, no puede ser que tú lo cuentes como positivo en tu memoria, pero luego en la parte contable lo estés considerando como un efecto negativo, ¿no? Entonces, en ese aspecto nos parece estupendo que ya haya esa conciencia general de que la gestión tiene que y los resultados tienen que tener una perspectiva mucho más amplia, que es esta perspectiva global, social. Hay que preguntar a los grupos de interés qué valor generas y hay que ser capaces de medirlo. Y en eso nos parece estupendo estas nuevas tendencias, por ejemplo, a que la propia administración gestione o que empiece a meter la parte de resultados, que es muy difícil gestionar la administración, pero siempre ha sido más el gasto y luego lo mismo, algo cualitativo, pero que ya trates de generar resultados de tus acciones y en base a ello lo integres en la estrategia, que las empresas sociales lo hagamos, pero que las empresas mercantiles generan muchísimo valor social. O sea, es que parece que el valor social nos lo vamos a apropiar uno. Nosotros entendemos que generamos valor social, pero específicos, hemos decir, y muy orientados a unos grupos de interés, pero generar empleo joven, generar empleo, pues evitar contaminación, son cosas que generan muchísimo valor a nuestra sociedad y creo que la clave empieza a estos puntos es por tener modelos ya que lo permitan gestionar o recoger de una manera estándar y olvidarse. Nosotros no hablamos del modelo contable, del plan general contable no hablas cuando hablas de las gestiones. Entonces, a ver si llegamos a un modelo en el que ya el modelo no sea el debate y el debate sea qué valor está gestionando. La Antigua gestiona un valor pues bueno a Vizcaya para este grupo de interés, pero igual nos gustaría maximizarlo para otro, tener herramientas que nos permitan tomar decisiones que hasta ahora eran como muy indirectas, porque te cuesta saber, ¿no?, el efecto directo. Entonces, bueno, que sea esto ya lo que está de actualidad y las referencias que hacía José Luis antes del desarrollo y tal, el mundo anglosajón ha ido un poco por delante, muy orientado sobre todo, yo creo que a una aplicación directa que le ven a este modelo que es el de orientar las inversiones hacia el desarrollo. A nosotros nos parece que es muy amplio, que esa es una aplicación importante, otra es a la administración pública orientarle cómo puede generar más valor, otra a las organizaciones cómo pueden gestionar metiéndolo en su cuadro de mando, que son trabajos que hacemos.
Y en eso, por las dinámicas son muy alentadoras, ¿no? Hace 10 años que hemos coincidido muchas jornadas, esto era como algo muy raro y ahora pues se ve que ya es muy conocido y que casi todas las organizaciones están subiendo al modelo, ¿no? Efectivamente. Bueno, la inversión de impacto y estas nuevas tendencias que comentabas también, ¿no?, que hacen que las entidades vayan ampliando el enfoque de su responsabilidad corporativa, ayudan mucho, ¿no?, a que los modelos vayan cambiando y evolucionando hacia estas nuevas formas. De esto sabe bastante, me parece, Pedro. ¿Cómo lo veis vosotros en Vegas Motor, que desde el principio tenéis tan interiorizado en la misión estos valores de sostenibilidad y de respeto medioambiental? Así es. Bueno, en primer lugar, egunon a todos. Es que ricasco por la oportunidad que nos habéis dado de estar aquí, que para nosotros es muy importante. Ya sabéis que nos metimos hace años en el ciclo de empresa de economía circular y realmente es una suerte para nosotros el poder haber nacido como empresa, porque nosotros no somos una empresa consolidada en la cual se tenga que producir ese cambio, ¿no?, de la medición del impacto, sino que ya nacemos con esa medición de ese impacto. Pensamos que estamos en un momento de la era de la información y hay un montón de herramientas que antes no teníamos para gestionar y el liderazgo pues muchas veces quedaba en entredicho, pero porque realmente no teníamos esas herramientas que nos podían hacer mejorar esa gestión del día a día y sobre todo medir el impacto de las empresas. Nosotros nacemos en un modelo, lógicamente, en la cual los factores que llevan a todo esto, como la descarbonización, la transición ecológica, la economía circular, la digitalización, la calidad. Cada día, o sea, cuanto más información tienen los propios clientes, proveedores, pues todos los stakeholders, ¿no?, que nos acompañan como empresa en esta economía circular, pues nos hacen que tenemos que ser mejores en esa gestión del talento de nuestras personas, en la gestión de nuestra producción, en la medición de ese impacto con nuestros motores, ¿no? Y en eso estamos todo el día, ¿no?, en medir esa capacidad de gestión mediante todas las herramientas que seguramente podremos hablar ahora un poquillo de ellas, pero sobre todo tener muy claros los factores de la nueva economía, de participar desde todos los ámbitos de la sociedad, desde la administración pública, pasando por empresas con una entidad social muy potente y sobre todo la empresa privada, pues poniendo en valor y maximizando ese beneficio para que todo sea una rueda y que podamos cada vez más contribuir a una mejor gestión de las empresas que seguramente tenga un impacto directo en la riqueza del territorio, lógicamente. Muy bien. Bueno, habéis hablado un poquito de los factores y de cómo estáis encarando internamente todo el tema de este cambio en la gestión, pero concretamente, ¿cómo estáis tratando de maximizar vuestra contribución? O sea, ¿en qué se traduce en vuestras organizaciones esta forma de gestionar y de medir y funcionar basándonos en el impacto, en la contribución que generáis? A ver, en lo que se refiere a la Diputación y centrándome de nuevo en lo que es la compra pública, al afrontar la contratación de un modo responsable, nosotros queremos responder al cumplimiento, al logro de 3 retos, que son la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el crecimiento económico. Somos muy conscientes del efecto tractor que tenemos en el tejido empresarial, es decir, las decisiones que nosotros tomemos en lo que queremos contratar y cómo queremos contratarlo tiene efecto directo y transformador en el tejido y en todos aquellos que quieran licitar con la Diputación Foral de Vizcaya y somos súper conscientes de ese efecto, ¿no? Entonces, la inclusión de este tipo de cláusulas ya desde muy temprano, ya hacia el año 2013, se hizo un primer intento que desgraciadamente, bueno, al final fue recurrido y no salió adelante, pero se hizo un intento de reglamento ejecutivo con una guía que preveía estas cláusulas y su inserción a lo largo del procedimiento.
Finalmente ya y de forma sistemática, desde el año 2017 venimos incorporando a todas las contrataciones, en concreto al 97% de las contrataciones que se realizan en la Diputación Foral de Vizcaya, llevan incluida pues, de media unas 12 cláusulas de esta naturaleza, ¿no? Tenemos un reglamento ejecutivo, como les decía, que sirve de guía, de apoyo a los intervinientes en los procedimientos de contratación en los diversos departamentos. Y, bueno, ahí hay una serie de cláusulas que están prefijadas y la guía lo que ayuda a los empleados y a los trabajadores es a decidir en qué momento, de qué modo se insertan en esos pliegos. Con la inserción de estas cláusulas, ¿qué queremos impulsar? Bueno, desde luego son cláusulas que están íntimamente ligadas con la promoción del empleo con personas con dificultades. Tienen como objetivo, por ejemplo, también combatir el paro, facilitar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión. También algunas se refieren a la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, derechos lingüísticos, es decir, la tipología es diversa y está sistematizada. Querría decir que solamente entre los años 2019 y 2020 se han incluido un total de 2.783 cláusulas sociales en los 234 contratos que ha llevado a cabo la Diputación Foral de Vizcaya. Aquí no se incluye el entramado foral al completo, es decir, entidades forales e IFAs se excluyen. Solamente les estoy dando datos en lo que se refiere al servicio de contratación centralizado de la Diputación. De esta manera, como les decía, el 97% de los contratos llevan incorporada algún tipo de cláusula y el 3% restante, bueno, pues se refiere a contratos de emergencia que, por ejemplo, con ocasión de la pandemia hemos tenido que realizar desde marzo del año pasado, pues para compra de material sanitario. Entonces, en este tipo de contratación, como saben, pues bueno, se prima la consecución, el tener ya el servicio, no son procedimientos ordinarios, pero la idea, lo que les quiero transmitir es que de forma sistemática estamos convencidos y concienciados de que la contratación de forma ordinaria tiene que ir con estas cláusulas. El siguiente reto ya será el de lo que se está comentando aquí, cómo evaluamos ese impacto que genera tanto desde el punto de vista económico o de la propia transformación que la inclusión de esas cláusulas generan en la sociedad. Y eso es un poquito el trabajo que estamos abordando ahora. Pues Ramón, vosotros que habéis estado en esto de la medición del impacto desde los inicios, habéis sido pioneros en Vizcaya, lleváis más de una década, cuéntanos. Sí. La antigua todavía una inquietud desde hace muchos años y empezamos haciendo algunos primeros estudios y creo que ya son 11 o va para 12 años que nos metimos en el proyecto de contabilidad social. Es un proyecto que ha surgido aquí en Vizcaya, en la Universidad del País Vasco, en el equipo de ética en finanzas, y luego se ha incorporado a la Universidad de Deusto y es un proyecto que ha ido desarrollándose mucho, en el que hay ahora, pues creo que son 12 universidades del Estado. Este proyecto nos gustaba mucho porque comparte principios de los que estaba comentando José Luis, un principio de transparencia. O sea, de lo que vamos a hablar, del valor social que generas, entendemos que tiene que ser transparente, que no puedes decir que generas una cantidad y luego no explicar el detalle de la misma. El criterio de monetizar, que como comentaban es una de las opciones, a nosotros siempre nos ha parecido buena porque es la forma en que todos entendemos al final los resultados. Y el de preguntar, no decir tú qué valor generas, sino preguntar a los grupos de interés qué valor generan, porque pues puedes intuir el valor que generas, pero te llevas muchas sorpresas en ambos sentidos, en que generas valores que no habías identificado y que por otro caso acciones que estás haciendo pues no resultan no tienen aportación de valor. Pues este modelo lo comenzamos a aplicar, en principio casi además pues por saber qué generas, luego por comunicarlo. Y ahora la fase en la que estamos es por gestionarlo, porque al final todos los perfiles tienen una cultura similar a lo que sería la contabilidad. Lo que pasa es que le da la vuelta al concepto. O sea, lo que he dicho antes, el personal
este modelo no lo considera un gasto, lo considera un valor. Entonces, el generar más empleo pues, se identifica como un valor de las organizaciones. Comprar a proveedores no es un gasto, es un valor inducido. Si encima son en el territorio de Vizcaya, pues nosotros lo recogemos y estamos generando empleo a través de esa compra en un tercero. Es un modelo que no está como muy limitado, ¿no? ¿Quién se apropia de un valor? No. ¿Qué valor generas tú en el desarrollo? ¿Induces tú por tu actividad? ¿En qué sectores lo haces? O sea, nosotros pues hemos potenciado mucho el sector de la discapacidad porque lo conocemos mucho, hemos hecho grupos de discapacidad, primero en Euskadi y luego a nivel estatal, en el que seamos capaces las organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando de ponerle cifras a las cosas que hacemos. Pero, por ejemplo, este mismo modelo lo están aplicando ahora los museos en el País Vasco y están sacando, pues lo mismo, un valor no de mercado que generan, pues por ejemplo, por recoger, no sé, cuadros o así que estaban sin el adecuado cuidado, por restaurarlos, por hacerlos, cosas que estaban ocultas y que no aparecían ni en las memorias, ni... Entonces, es importante primero todo eso, ser capaces de entenderlo todos y compartirlo en un modelo y luego gestionarlo. Tú sabes, ya monetizas el valor que generas a cada grupo de interés, gestiones, priorizar. Entonces, nosotros tendremos que, en la Antegi Batua, entender a quién queremos priorizar nuestras acciones, pues las personas con discapacidad intelectual, a sus familias, al territorio de Vizcaya, a las entidades con las que tenemos una relación especial, como puede ser Fundación BBK, y otras pues, acciones pues, estarán en la lista de prioridades pues, en otro lugar, ¿no? Y eso que hasta ahora lo hacía sin herramientas, pues, como está diciendo Pedro, pues ahora nos parece que esta es la herramienta apropiada para gestionar. No podemos nosotros, ninguna organización no puede gestionar pues, desde la cuenta de pérdidas y ganancias todo el entramado de sus acciones. Pedro, desde Vegas, ¿cómo lo estáis gestionando internamente? ¿Qué enfoque le dais? Bueno, pues para nosotros el impacto, como bien decía antes, en un nacimiento de empresa, el impacto le tienes de inmediato, ¿no? O sea, rápidamente te ayuda a definir muy bien qué modelo de negocio, en nuestro caso, qué impacto está teniendo pues, nuestros motores, ¿no? Dentro de lo que es la economía circular, donde nos movemos como empresa, qué impacto tienen los motores en la reducción de emisiones contaminantes dentro de las ciudades, ¿no? Esta transición ecológica, esta mejora de la eficiencia de las máquinas, pues provoca que esa información que nosotros estamos teniendo directamente desde sistemas de mediciones que incorporamos sobre los vehículos, que eso es también medir, ¿no? Ese impacto que está teniendo nuestros motores en los vehículos, pues nos ayudan sobre todo a tener esa mejora continua dentro de nuestra empresa, ¿no? También, lógicamente, está teniendo un impacto directo con la contratación de personal. Tenemos un sistema que le llamábamos nosotros, aparte de tener, lógicamente, la medición en los sistemas de producción, tenemos un sistema humano que nos ayuda muchísimo a medir el impacto de nuestro reclutamiento, ¿no? Que es el mentoring. Lo utilizamos mucho con colaboradores que son personas que han estado toda su vida trabajando en el sector y que bueno, pues hacen de esa figura de socio, pero aparte de socio inversor, socio de acompañamiento, que nos ayuda también a medir pues mucho pues que verdaderamente ese tutelaje de los trabajadores jóvenes, trabajadores o trabajadoras jóvenes, pues tengan un resultado que cada día les permitan ir creciendo como profesionales y mejorando dentro de la empresa lo que es el impacto de la misma. Muy bien. Hablabais varias personas de lo importante que es eso, la tecnología, cómo es una aliada, ¿no? En estos procesos de medición y gestión del impacto. Hablabais también de cómo incorporar a los colaboradores, proveedores y otros grupos de interés en la medición. Bueno, vemos que tenéis actividades distintas, pero muchos nexos y puntos en común. Pasaríamos ahora a la parte de las dificultades. Habéis hablado un poquito de cómo estáis midiendo el impacto, de qué iniciativas tenéis en marcha de cara a la medición y gestión.
tecnología como aliada, pero ¿cuáles son las dificultades que os encontráis, ¿no? En estos procesos de gestionar y medir el impacto, de eso, de capturar datos, ¿no? Cuando a veces involucra a otros agentes, ¿qué es lo que veis que es quizás más complicado, que puede ser un reto para mejorar los procesos de medición? Bien, aquí tendríamos que hablar un poco de los instrumentos que tenemos para la planificación y evaluación. Tenemos instrumentos ordinarios que hacen seguimiento a los planes que están incorporados en nuestro programa de gobierno y en los proyectos estratégicos. Pero yo, visto el foro, pues sí que quería comentarles de forma así, un proyecto piloto interesante que estamos haciendo para la cuantificación del impacto desde el punto de vista económico que genera la contratación que realiza la Diputación Foral de Vizcaya. Se ha hecho un proyecto piloto analizando la contratación referida al año 2019 y la verdad es que los datos que... Ojalá tuviéramos datos extrapolables a lo que es toda la estructura de entidades forales, fundaciones y tal. El estudio ha sido la primera vez que se ha realizado y se ha realizado solamente aplicado a la Diputación Foral de Vizcaya, pero tengo unos datos que os los voy a leer porque la verdad es que sorprenden y nos han parecido pues muy interesantes. O sea, desde luego hay que medir lo que hacemos y estamos convencidísimos. Mira, os leo un poquito. La contratación directa ha supuesto solamente en el año 2019 293 millones de euros de gasto. De estos 293 millones, el 91% ha tenido como destinatario proveedores de Vizcaya y ha generado el siguiente impacto. La Diputación en el 2019 ha generado, mediante su contratación pública, 266 millones de euros de PIB. Esto supone 0,95 euros de PIB en Vizcaya por cada euro de gasto destinado a la contratación pública. Ha contribuido con ello al mantenimiento de 5.754 empleos en Vizcaya. Esta cifra es equivalente al 24,2% del paro registrado en Bilbao en 2018 y representaría el 8,1% del paro registrado en Vizcaya ese mismo año. También el 14% del gasto de contratación se concentra en sectores de alto valor añadido, lo que genera empleo de calidad. También ha contribuido a la recaudación de 34,2 millones de euros en retornos fiscales a través de impuestos de sociedades, IVAs o IRPFs, y de estos 34,2 millones que les decía, 46% corresponden a recaudación en IVA. Por cada euro de gasto en contratación se generan 0,12 de recaudación fiscal para las administraciones públicas. Esto supone una tasa de retorno fiscal del 12%. El estudio se ha centrado, como les decía, de modo piloto, exclusivamente en analizar el impacto económico de la contratación foral de Vizcaya en el territorio. En cuanto a los problemas, Verónica, pues bueno, no se te ocultan. Bueno, pues evidentemente las estructuras tienen sus formas de funcionar y sobre todo, pues bueno, hay una resistencia al cambio, a realizarlo y es costoso. También, como apuntaba José Luis, la información es numerosa, no es tan concentrada, es difícil, resulta difícil recopilarla y una fácil recopilación pues, supondría una mejor capacidad para su interpretación. Pero es decir, las fuentes son diversas y bueno, ahí echaríamos de menos un modelo de medición estándar y sencillo. Nos vendría muy bien, la verdad. Y luego también, pues, también destacar pues, un poco la falta de conocimiento en las organizaciones para la implementación de un modelo de medición. Es un poco las dificultades más importantes que nosotros nos hemos encontrado en este camino. Sí. Sí, yo complementando un poco lo que dice Elizabeth, creo que la primera es ese cambio mental de perspectiva que parece que estamos llegando todos, pero la experiencia que tenemos que hace 3 minutos no estábamos, que analicemos las cosas desde esta perspectiva, o sea, desde el valor, desde los resultados y no desde el coste o desde el gasto. Y en cuanto la entendamos, porque hay que asimilarla, la experiencia que hemos tenido, muchas organizaciones cuando empezaban a hacer estos trabajos no acababan de entender bien qué significaba
pues eso, que la compra que la tienes como algo negativo genere un valor en tu territorio, porque pues, el primer criterio que puedes tener, nosotros tenemos un comité de compras en nuestra empresa, pero en entidades privadas potentes, el comité de compras es un comité importante en las decisiones de todas las compras. Claro, si luego cuando lo aplicas ahí el criterio principal, el que se basa todo es el precio, pues se te está escapando muchísimo valor. O sea, no estás siendo capaz de recoger, pues que no es lo mismo comprar los bolis, si lo hace la Diputación, en China que en Copistería Goya, porque al final pues, se acaba cerrando Copistería Goya, la gente que se va a la calle y que se queda en el paro, pues es la de tu territorio, ¿no? Entonces, ser capaz de dar ese salto y entender que hay que meter muchos más ingredientes en el análisis, y una vez que demos ese, que yo creo que cuando mandas 4 mensajes, pues todos entendemos, pues ahora la pandemia nos ha explicado el valor de las tiendas. Creo que sabía, pero joder, yo la panadería que tengo al lado de casa, o sea, es que agradecías que estuviese abierta a ir allí, ¿no? Pues claro, si todos comprásemos en otro modelo, ya no estaría. Entonces, meterlo eso y luego tener herramientas y luego gestionarlo. O sea, las herramientas no son para comunicarlo solo, sino para meterlos en la gestión. Lo que pasa es que lleva una maduración, ¿no? Cuando hablan de esto, el profesor Retorrado se lo comentaba muchas veces, la contabilidad tiene 500 años y todavía cambiamos los criterios cada 3 minutos y te aparece un nuevo criterio que te cambia el balance y hay que explicar. En esto llevamos mucho menos y aunque va todo más rápido, sobre todo nos falta a nosotros entenderlo, pero en la medida que lo vayamos entendiendo es que es la forma en la que la gestión vamos a tener en cuenta más todo. Pues hacía un poco referentes al tema de los museos, ¿no? O sea, no podemos ahora, la financiación pública a los museos no puede estar condicionada solo a los visitantes, pues porque ahora mismo casi no hay. Hay que estar entendiendo qué nos aportan los museos, la cultura, lo que transmiten a nivel de educación, ¿vale? Y bueno, hay unos, en la parte pública hay unos fondos que son limitados, pero que tengan herramientas, pues más herramientas para la asignación, y las organizaciones sociales los veníamos de serie, pero con más herramientas, y las privadas igual. Yo recuerdo Euskaltel cuando salió a bolsa, pues se empezó a aplicar el modelo de contabilidad social porque a los inversores del norte de Europa pues tienen esa cultura muy metida, se les sabrá bien, y eso no les daba, o sea, no miraban rentabilidad y riesgo, sino arraigo social, impacto, no solo por un tema social, sino porque además cuanto más arraigado estás, más sólido eres como organización, es más difícil que te caigas ante cualquier circunstancia. Entonces, si somos capaces, el reto, más que un hándicap, es un reto, que nuestras cabezas sean capaces de ir rápido a ese nuevo salto y empezar a gestionar así. Interesante. Pedro. Para nosotros, principalmente el hándicap que hemos tenido a nivel externo es la transmisión del mensaje, ¿no? Esa falta dentro de toda la administración del Estado. No, te encuentras administraciones locales que sí que ves que van un poco como en desfase unas con las otras, ¿no? Porque unas sí que ves una digitalización importante, un conocimiento que te permite llegar a transmitir el mensaje de, bueno, oye, ¿por qué creemos que nuestra tecnología o nuestros motores pueden aportar un valor a la sociedad para una descarbonización acelerada, ¿no? Y una transición ecológica sostenible, sobre todo? No nos volvamos locos con que todo tiene que ser eléctrico, todo tiene que ser... no, o sea, hay que hacerlo todo de una manera sostenible, utilizando un mix energético, una neutralidad tecnológica que es muy importante, sobre todo porque, bueno, pues a lo mejor la electricidad la podemos ir introduciendo en diferentes sectores, pero no es el mejor modelo para, por ejemplo, el transporte, en este caso, ¿no? Que todavía no está muy desarrollado. Pero bueno, fuera de eso, sobre todo ese hándicap, ¿no? Que tengamos esa digitalización circular, aparte de la economía circular, esa digitalización y que todas las partes, ¿no? Tanto clientes como parte de la administración, se vaya modernizando para que la capacidad de recoger esa información pueda ayudarnos a todos a llevar nuestro mensaje, ¿no? al cliente final, que puede ser o bien la administración o bien las flotas. Y a nivel interno, pues el hándicap principal pues ha sido
bueno, que partimos de una empresa que estamos naciendo y que tenemos que ir consiguiendo sobre todo esa capacidad de conocimiento, que nos ha costado mucho porque ha habido mucha migración de conocimiento hacia el exterior. Ahora, pues bueno, pues gracias al momento en el que estamos, ¿no? Pues podemos tener muchas oportunidades en volver a traer talento y aparte gestionarlo desde el empleo juvenil, pero siempre desde el punto de vista del empleo de calidad. Pero bueno, lo vamos consiguiendo poco a poco y generando esa buena gestión con el impacto correspondiente de las inversiones. Muy bien. Quería preguntaros, bueno, hemos visto que, y se desprende claramente de vuestras aportaciones, que para nuestras organizaciones medir el impacto es una fuente de mejora, ¿no? y de ir hacia esa reenfoque o redefinición de nuestra estrategia o de nuestra actividad, buscando pues eso, maximizar el impacto, ser mucho más eficientes. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Qué beneficios tiene para vosotros medir y gestionar el impacto? O sea, ¿qué es lo que ponéis en valor, ¿no? Os hemos hablado de lo que nos cuesta más, pero ahora, ¿qué es lo bueno de hacer este esfuerzo? Empieza quien quiera, bueno. mismamente. Ramos, si quieres. Venga, pues, Pedro, por a nosotros, sobre todo, lo que nos ayuda es a mejorar continuamente. Es decir, a mejorar la calidad del servicio, a poderle dar a los clientes más información para que ellos puedan mejor gestionar su flota mucho mejor, a nivel de toda esa medición del impacto, ¿no? Emisiones del vehículo, como decía antes, recoger de los vehículos toda la información que está pasando en ese momento real, a nivel de, sobre todo, de qué impacto de emisiones contaminantes está teniendo dentro de la ciudad. Pues toda esa recogida de información, gestionándola, nos permite pues, mejorar en todo como empresa, ¿no? A nivel de producción, a nivel de calidad de producto, a nivel de mejora en los ciclos de formación en la curva de aprendizaje de la empresa y en general pues a poner cada día, a maximizar el beneficio de nuestros productos dentro de los clientes. Es fundamental. Para crecer como empresa hay que tener hoy en día, como decíamos al principio, el cliente tiene mucha información y hay que ser muy competitivo para poder tener un producto y un servicio que de verdad, verdaderamente tenga un impacto. Sí, nosotros en el desarrollo de este trabajo lo que nos está ayudando mucho a centrar es, como el modelo de contabilidad social, lo que está partiendo es de los grupos de interés y de preguntarles qué valor generas, pues ya te está dando mucha información sobre tus acciones, dónde llegan de verdad a lo que querías y una cuantificación, ya una monetización de verdad del valor, ¿no? Porque igual había acciones que pensabas y que te las reconocen con valor generado, pero que requiere muchos recursos y que luego los efectos, pues al final, pues la gestión significa eso, priorizar y como mejor que la administración pública no lo sabe, como los recursos son limitados o no son limitados, pues hay que elegir y eso nos permite. Luego nos está ayudando mucho también ya en un trabajo más sectorial, pues, por ejemplo, en el sector de la discapacidad, pues ha habido muchas iniciativas. El modelo en el que estamos trabajando, las organizaciones, sobre todo las de sin ánimo de lucro, es ser capaz, en cuando entras a la monetización, pues de diferenciar, ¿no?, de las situaciones, porque al final pues eso, generar empleo a personas con discapacidad siempre es positivo, cualquier empleo es, pero hay colectivos que tienen muchísimas más dificultades y siempre nos da el riesgo de que si no somos capaces de llevar eso de verdad al valor que generan, pues va a haber de nuevo un riesgo de que haya un grupo de personas, las que tienen más dificultades para incorporarse al empleo, que se puedan quedar fuera. Entonces, este trabajo nos ha permitido pues, compartir con otras organizaciones todo el conocimiento y somos las propias organizaciones expertas en el sector las que proponemos cómo calcular y luego ya está pues, las universidades, que es
para nosotros es algo pues, que es muy neutral y con mucho rigor científicamente a la hora de hacer, con todo respeto, no es una consultora a la que puedes influir más. Una universidad, si no le gusta, te va a decir que no y que pases, ¿no? Entonces, en ese aspecto nos ha ayudado mucho a ir desarrollando sectorialmente y esto llevarlo, porque las cooperativas agroalimentarias lo están haciendo y han puesto en valor pues, cómo ayudaban a que no se despoblaran determinadas municipios pequeños. En Navarra, por ejemplo, le salió enseguida eso, que se mantenían escuelas porque estaban ellas, entonces lo iban compartiendo y te va dando pautas de, pues, de qué efecto tienen tus decisiones y cuando coge la rueda, la verdad es que es una rueda que luego es muy satisfactoria, ¿no? Porque trabajabas desde una perspectiva mucho más limitada y de repente pues, ves que los resultados son más amplios y bueno, muchas organizaciones, las propias personas que trabajaban allí, pues, se sentían como muy reforzadas de su trabajo, ¿no? Comentaba el caso antes de Viviendas Municipales de Bilbao, que es una organización que lo hizo, que tiene una actividad potentísima y que ayuda al municipio de Vizcaya, que muchas veces era noticia por temas menos positivos, pero claro, cuando sacas el valor que están aportando, pues te das cuenta de que si no estuviera, pues el tener una vivienda en Bilbao sería mucho más complicado, ¿no? Entonces, es un proceso que cuesta, pero que luego es muy satisfactorio el retorno en cuando empiezas a tener información. Habéis mencionado fuente de mejora continua, forma de medir y de poder poner en valor y reportar a los diferentes grupos de interés, también a la administración pública. Sí, entiendo. yo por añadir un poquito, y las bondades pues yo creo que son evidentes. A nosotros como administración pública medir y evaluar nos ayuda a una toma de decisiones con mayor solidez y a reorientar y a rediseñar nuestras políticas pues, en función de los resultados que obtenemos de esas evaluaciones y, en este caso, de estas mediciones. Y las bondades, pues las que han mencionado los que me han precedido en el uso de la palabra, vamos, los comparto, vamos. Bueno, o sea que es costoso, requiere un esfuerzo, pero compensa, ¿no? Parece. Bueno. Bien. ¿Cuáles creéis que van a ser las tendencias a futuro? Algunas ya han ido saliendo. Habéis hablado de una mayor digitalización para que sea más fácil la captura de información y poder hacer esas analíticas. Se ha hablado también de esa necesaria estandarización de los modelos. ¿Por dónde creéis que van a ir las tendencias a futuro en materia de medición y gestión del impacto? Bueno, para nosotros la tendencia del futuro, he dado alguna pista antes, pues es ese camino hacia la descarbonización, ¿no? Y hacia esa transición ecológica que nos dé verdaderamente un modelo sostenible y que tengamos esa inversión público-privada en conjunto que nos pueda seguir siendo cada día mejores, ¿no? como personas y como planeta, cuidándolo y aprovechando pues, bueno, otras fuentes y otros modelos de negocio que puedan ayudar a esa descarbonización, a esa mejora de las emisiones del aire en las ciudades y apostando sobre todo por la gestión de la información, que es importantísimo, esa medida del impacto de la información para poder conseguir cada día pues, poner en valor nuevos productos y nuevas energías que verdaderamente tengan ese impacto en la sociedad, aparte, lógicamente, de la tendencia a ir a mejorar la calidad del empleo, a una reindustrialización que nos devuelva mucho de lo que se nos ha quedado por el camino, porque está claro que hay apuestas por nuevos modelos de negocio que van a dar una sostenibilidad y un empleo de más calidad. Tenemos que ir a mejor. Nos hemos dado cuenta que esta pandemia pues, nos ha sacado las vergüenzas en algunos sectores, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues tenemos que ir a esa tendencia positiva de lo ecológico, de lo digital y bueno, sobre todo de la buena gestión de la información. Sí, yo diría que esto, que hasta ahora, que muchas organizaciones lo podemos ver todavía como algo de comunicación, no, esto va a ser de gestión en 3 minutos. O sea, como os he comentado alguna vez,
las empresas sociales deberíamos haber ido por delante, porque somos las que cuando presentas el valor generamos la mayor parte por lo de no mercado, por nuestra actividad específica, mientras que las mercantiles generan la mayor parte por su participación en el mercado. Pero como nos está costando ir, pues viene una ley estatal del finales de 2019, obliga a hacer un estado de informe de reporte no financiero a las empresas, y las empresas mercantiles ya desde un tamaño ya medio ya están haciéndolo, y ellos en ese requerimiento tienen que hablar de valor social, de igualdad, de las aportaciones. Entonces, eso de momento, como se está haciendo, es acumulando información sin gestionarla, pero al final, en cuanto lo veas integrado en un cuadro de mando, va a ser la herramienta para tomar decisiones. Y las empresas sociales pues tenemos que empezar a correr para que en un cambio así pues estar en primera línea, que no lleguemos detrás, ¿no? Todas las organizaciones aportan mucho, pero en un cambio de este nivel pues sí, está un poco pena muchas veces cuando hablamos de que no vayamos las empresas sociales en primera línea, pero es que con mayor motivo, ¿no? Ya que no tenemos esa ambición más financiera, más económica. Interesante. Decías el cambio normativo de estados de información no financiera que hasta este año aplicaba a las empresas cotizadas, ¿no? Pero se va a hacer extensible, o sea, eso parece que se va a ir exigiendo cada vez a más empresas. Sí, sí, bueno, nosotros con esa participación en el mercado pues nos encontramos con empresas grandes, porque al final el modelo les pide a las empresas grandes generar un valor social, pero luego a través de su cadena de proveedores ver cómo eso pasa hacia atrás, ¿no? Entonces te empiezan a preguntar a ti, y eso va a llevar, al final la mejor forma de generar estos avances es pues que lo necesites para vender en las empresas mercantiles. Entonces, las sociales, que muchas veces trabajas desde otro concepto, pues igual o te da un poco más miedo qué información, qué datos van a salir, ¿no? de tu informe de valor social, pero no, hay que lanzarse, hay que hacerlo y hay que ponerlo y hay que empezar a gestionar. Y si al final los datos no son los que tú pensabas, pues no parece lo adecuado el no asumir el modelo por no encontrarte con la realidad, ¿no? Pues te asumes y a partir de ahí tomar decisiones para optimizarlo, empezar a generar, pues como pasa con la tarea, ratios de cuál es el retorno que vas generando en valor social a través de tus actuaciones y ponerte objetivos para mejorarlo. De nuevo aparece ese valor de la mención del impacto, ¿no? para tener una toma de decisiones más sólida, con más criterio y que nos permita actuar sobre bases más sólidas, ¿no? Más seguras. Yo, por añadir una última idea, yo creo que nuestro trabajo como administración pública va a estar en conseguir involucrar a los proveedores en esta tarea, en la que estamos embarcados, de medición. Y bueno, en este caso, pues la aportación de las empresas a través de documentación, a través de cómo están ellos ejecutando esos contratos, del cumplimiento real que se dé a esas cláusulas especiales de ejecución a través de la documentación o información que ellos nos suministran, pues para nosotros como administración va a ser vital, porque sin eso no podemos realizar finalmente esa medición. Y yo creo que ahí va a ser, pues bueno, la administración en sí se tiene que mentalizar, tenemos que trabajar en esta vía, pero la parte que tenemos enfrente pues es una parte fundamental, sin la cual pues no podemos avanzar tampoco. Entonces, pues es un poco la conclusión a la que llegamos. Muy bien. ¿Y qué mensaje lanzaríais a aquellas entidades que aún no han incorporado la medición y gestión del impacto en sus organizaciones o que están quizás en una etapa inicial? ¿Qué les diríais? Bueno, pues que es bastante más fácil ahora que hace 10 años, que parecía que no es un tema, va a ser un símil con el tema cuando llegó el compliance, el cumplimiento penal, ¿no? que muchas organizaciones decían, eso es de las grandes, y todo el mundo se equivocaba porque eso es de todas y tenías un riesgo siendo pequeña, que pues esto es lo mismo, o sea, al final la complejidad va a ser la complejidad de tu organización y pues una organización más pequeña pues lo va a hacer más fácil, pero que no puede vivir sin dar este cambio, porque es que si no se va a encontrar, pues que pues si tienes actividad con la administración pública lo va a incorporar y te puedes quedar fuera porque tú no te has metido en esa. Entonces,
y que hay muchas opciones. Yo siempre cuento las que son de Vizcaya, pues la que tenemos aquí al lado, pero que hay muchas opciones. Es algo en lo que pues desde muchos sectores, las universidades, consultoras están avanzando mucho, entidades con perfil muy social lo propugnan, entonces es relativamente sencillo pues ver las alternativas y sumarse, pero ya la opción de esperar cada vez es peor, creo. Bueno, pues principalmente animar, ¿no?, a que las empresas apuesten por esta medición de impacto. Es un momento en el que hay inversión para ello, hay inversión para mejorar, hay inversión para que las empresas sean más competitivas, hay inversión para que tengamos profesionales dentro de las empresas más competitivos desde todos los actores. Está claro que esto está para quedarse, tenemos que apostar por este modelo y sobre todo, pues, visto lo que nos ha pasado en este maldito año que hemos pasado, creo que incluso ya no son los factores a nivel de administración o las propias empresas privadas, ¿no?, sino que yo creo que la sociedad está más concienciada ahora, más que nunca, para cambiar ese modelo, ¿no?, y acceder a estos nuevos cambios que se tienen que producir dentro de una sociedad para que podamos ir hacia adelante con la medición de impacto. Así que es un momento de oportunidades y es el momento para hacerlo. Yo poco más que, pues como administración pública, que estamos convencidos de que es el camino que hemos iniciado, lo vamos a seguir y animar a todas las entidades a que lo hagan también. Es que ricasco. Pues si os parece, si alguien tiene alguna pregunta, abrimos ahora 5 minutitos para si alguien tiene alguna cuestión. No sé. Pues nada, hemos hablado de muchas cosas, hemos hecho repaso, ¿no?, de los factores que están propiciando y promoviendo este nuevo modelo de gestión y de medición del impacto, estas nuevas formas de hacer. Hablábamos de la Agenda 2030, de ese compromiso del programa, también de las administraciones públicas, ¿no?, por la creación del empleo de calidad, por dinamizar la economía, por generar impactos positivos a nivel social, medioambiental. Hablábamos también del rol de las empresas, ¿no?, en este nuevo contexto con tantas oportunidades en las que la inversión también está tendiendo hacia esos modelos de empresas más sostenibles, y del rol de las entidades sociales que siempre han estado ahí y que ahora más que nunca tenemos que sacar pecho, ¿no?, de lo que aportamos para que estar ahí en la medición y que no nos quedemos a la zaga ni de lo que son las empresas, ¿no?, que también están avanzando en esta línea. Bueno, yo creo que ha sido una sesión muy fructífera. A mí me han encantado las reflexiones y ver la visión de las 3 entidades a las que representáis, compartir esta charla con vosotros y eskerrik asko guztioi. Eta zuretzat bai etortzeagatik. Eskerrik asko. Bueno, pues Andreok, orain aretotik zelan irten behar duzuen adieraziko dizuegu. Anfiteatroan zaudetenok atera eskumako atetik. Ondoren, besaulki patioko 10 eta 7 arteko ilaretan zaudetenok, beti ere segurtasun tartea mantenduz. Señoras y señores, a continuación les indicaremos cómo deben abandonar la sala. Anfiteatro, desalojen por la puerta derecha. A continuación, patio de butacas de la fila 10 a 7,